¿Por qué Mir Coach? Pues yo entré bastante tarde a la preparación. Alrededor de noviembre más o menos tuve un bajón psicológico y fue ahí cuando dije necesito una ayuda extra. ¿Sacasteis como una especie de matriculación o de, Sí, de como beca? como de becas. Exacto, una especie de beca. Y yo dije, vale, pues yo creo que esto es lo que Es me viene bien ahora. Es el empujón que Exacto, necesitaba, ¿no? sí. ¿Crees que empezar en Mir Coach desde los primeros días del Mir pues, habría sido mejor? Sí, sin duda. O sea, al final yo creo que me habría ahorrado mínimo 1 o 2 meses de sufrimiento. Y el empezar con las cosas ya haciéndolas poco a poco bien, yo creo que al final eso se nota mucho en la preparación. La academia ya te da tanto, te da tantos manuales, tanta información que dices, ya no quiero más, no quiero más. Ya. Yo creo que justo ese es el punto a favor de Mir Coach. Que al principio tú dices, tengo mucho material y tengo mucho de... Yo también adquirí otros materiales por otro lado, entonces era como, estoy saturada. Pero entrar en el programa a mí me sirvió justo para organizarme, el cómo tenía que enfrentar cada material, qué valía tenía cada uno, cómo optimizarlo, ¿no? Y sobre todo ahí me ayudó mucho mi tutor. Me orientó muchísimo, me organizó todo el horario, de mira, esto realmente es importante porque la academia es verdad que te da muchísimo, pero luego realmente importante no hay tanto. Y él me decía, mira, lo realmente importante es esto, organízatelo así y eso fue lo que más me ayudó, ¿no? El ordenar mi cabeza. Justo aunque tú creas que es otra cosa más, si te sirve para orientar todo lo que tienes, al final es un plus. Y yo sin duda pues recomendaría que entraran. Yo si estuviese otra vez en sexto me diría, Pilar, entra ya. Métete ya, ¿no? Mir Coach no es el micromanual, no son solamente las sesiones, hay mucho más, ¿no? ¿Qué te ha gustado más? ¿Sesiones, píldoras, el chat con tutor, los materiales? O sea, para mí Mir Coach ha sido un completo. Sobre todo lo definiría un poco así, ¿no? Como tienes para lo que necesites. Tenías hasta grabaciones de meditación, que a mí eso me encanta y me relaja un montón, de verdad. Y entonces era como, es que necesito algo, vale, voy a la plataforma. Y estaba todo ahí. Y a mí la verdad es que María La Torre me ganó. O sea, ganó mi corazón. Porque es lo que yo digo, ¿no? Yo empecé muy fuerte la preparación mentalmente, yo decía, no, a mí esto no me va a pasar, yo voy a estar genial durante toda la preparación, pero llega un momento en el que pesa mucho, llegan los miedos, yo sobre todo fue al cambio de tercera vuelta, que no sabía muy bien cómo iba a ser, porque era mucho cambio en muy poco tiempo, y todos los miedos, toda la incertidumbre y todas las dudas que yo tenía, María tenía un vídeo para cada una. Total. Entonces a mí eso me sirvió muchísimo, no solo para el MIR, sino en mi vida diaria, porque me acuerdo de una frase que decía que era de ¿con quién te quieres sentar el día del examen? ¿Con tu mejor amigo o con tu mayor enemigo? Y yo ahí me di cuenta de que cuando yo hacía un simulacro, yo era mi peor enemiga, era como vas mal de tiempo, no vas a llegar, no vas a acabar el examen, te tendrías que acordar de esto, y así continuamente. Y claro, eso fue lo que me hizo a mí cambiar el chip. Exactamente. Y luego ya dije, vale, se acabó, ahora soy mi mejor amiga y ahora lo aplico en toda mi vida. Wow. Nico, en un vídeo, en una píldora, decía, no sé por qué dicen que las preguntas reservas son las más importantes, cuando no son las más importantes. Vale que las primeras sí, porque van a caer sí o sí, pero las últimas no. A mí me quedaba menos de media hora para terminar el examen y me quedaban todas las de reserva y las 25 de imagen. Y yo dije, mira, todo no me da tiempo, es imposible. Entonces hice las 7 primeras de reserva, me dejé las 3 últimas, dije, si me da tiempo las hago, si no, no. No creo que caigan. O sea, con 7 yo creo que voy de sobra, que al final me he quedado con 1 o 2 de margen. Wow. Sí, y me fui a hacer las de imagen y me dio el tiempo justo. Y si me llego a parar más un poco las de reserva, habría hecho 3 que no me habrían servido para absolutamente nada y me habría dejado 3 que habrían caído seguro y que al final eran como las más asequibles y que todo el mundo habría tenido bien y yo no. Y otra cosa que también me gustó mucho fue como los tips que poníais cada semana. Son 3 conceptos básicos. Los conceptos MIR, sí. Exactamente. 3 conceptos básicos, pero 3 conceptos básicos que si los llevas bien, después una pregunta te la salva con 3 palabras. Sí. Y eran geniales porque a mí eso me gustaba mucho hacerlo
Y cuando los vi ahí dije, pues es que ya lo tengo hecho prácticamente, Claro, ¿sabes? claro. Y muy bien, y sobre todo eso, que es que hasta técnicas teníamos para todo, técnicas de respiración, técnicas de examen, técnicas de hasta cómo comer, qué comer el día del MIR. Claro, claro. Sí, 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 todo es sí. importante, Que todo después suma. parece una tontería, pero llega el día del MIR y tú dices, ¿qué como? Total, total. Qué importante, Sí. qué importante. Hoy estamos con Pilar Franco, que nos va a contar su testimonio como exalumna del programa MIR Coach de este año, el MIR 2025. ¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Muy bien, un poco Oye, nerviosa. sí, nada, que va, ningún problema, ya ves. Oye, cuéntame cómo te ha ido este examen. Pues Cuéntanos un muy poco. bien, mejor de lo que me esperaba, la verdad. O Ujú. sea, fue un examen duro, como la mayoría de la gente sabe, y largo, pero iba bien preparada como para afrontarlo y al final contenta. Sí, porque ha sido como el examen más difícil de los últimos 10 años, Y ¿no? más largo, sí. Madre mía, y aún así Sí, que se te haya dado bien, ¿no? Joder, sí. qué guay, enhorabuena, enhorabuena. Gracias. Oye, ¿qué estás pensando elegir de Pues especialidad? estoy un poco entre trauma y psiquiatría. Muy bonita psiquiatría, ¿eh? Sí. También. Qué Un poco los bueno. dos extremos. Oye, ¿cómo han sido estas semanas, estos meses después del MIR y sabiendo ahora también un poco lo que queda, ¿no? Para empezar, Mm. que han dicho que la elección será después de Semana Santa, empezar a principios de junio, todavía parece que se hace Todavía largo. queda, sí. ¿Cómo están siendo estos meses o cómo van a ser estos Pues un meses? poco caótico, porque es verdad que no paro de hacer un poco de todo. Y antes tenía como una rutina súper estructurada de es a la hora que me levanto, a las 2 de la tarde sé lo que estoy haciendo, a cualquier hora. Ujú. Y ahora es como cada día un mundo diferente, ¿no? Algo nuevo. Y sí, y ahora a ver que tenemos un mes más, pues es como... ¿Cómo te estás organizando? ¿Estás organizándote para ir a ver hospitales o un poco Sí, cómo es tu día a justo día? la semana que viene empiezo ya a ir viendo hospitales y tal. He preguntado a algunos residentes de psiquiatría Ujú. su experiencia y Muy nada. bien. Ahora mismo con calma. Tranquilamente, ¿no? Sí. Vale, fenomenal. Te pregunta por especialidad, ciudad o ciudades que manejes Pues ciudades estoy entre Málaga y Asturias. y Asturias, ¿eh? De una punta a otra nos Sí, vamos, ¿no? soy de Fenomenal. extremos, igual que en especialidades, en ciudades también. Joder, con lo bonito, ¿no? No es por despreciar, ¿eh? El norte, que es Sí, súper bonito, se come fenomenal, pero, joder, Málaga y su sol y su clima y sus playas, sí. eso es una locura, Pero ¿eh? la llevo disfrutando 25 años Ya, ya. eso es verdad que no está mal algunos cambios, ¿no? Y Sí. bueno, que no tiene por qué ser definitivo, ¿no? No, no, por Aunque, supuesto. aunque bueno, cuando empiezas una residencia, ¿no? Seguramente me acabé quedando. Claro, claro, claro. Están tus padres cuando vean esto diciendo que diga mala que se quede aquí con nosotros. Seguro. Oye, ¿por qué Mir Coach? Pues yo entré bastante tarde a la preparación. Alrededor de noviembre más o menos tuve un bajón psicológico y fue ahí cuando dije necesito una ayuda extra. Ujú. ¿Sacasteis como una especie de matriculación o Ujú. Sí, de como de beca? becas. Ujú. Exacto, una especie de beca. Y yo dije, vale, pues yo creo que esto es Es lo que me viene bien es el ahora. empujón que necesitaba, Exacto, ¿no? sí. Llamé a mi padre y dije, mira, papá, me pasa esto, tal, y me dijo, hija, para adelante. Lo que necesites. Exacto. Y nada, y al final pues muy bien, muy contenta. Qué bueno. Entré un poco más por la parte de las psicólogas y tal, Ujú. y es verdad que María La Torre, creo que Sí, se llamaba, la de los vídeos, psicóloga, sí. sí, exactamente, la psicóloga de los vídeos, que es maravillosa, o sea, Es increíble. me encantó. Pero lo que me encontré es con un tutor también maravilloso, Qué y bueno. fue lo que al final me ayudó más. Estuviste con Juan, he visto, Con ¿no? José. Con José, perdón. Con José y con Carmen también tuviste alguna Sí, con sesión una. con la Sí, psicóloga. O sea, que hiciste ahí un mix de todo, sí, ¿no? un De poco de todo. formación con María La Torre más psicológica, Sí, con el tutor, con otra psicóloga. O sea, sí. que aprovechaste alguno de estos, que tenemos aquí un setup bien preparado. ¿Aprovechaste alguno de estos del manual, Sí, bueno, el la guía manual Anki? como la palma de mi mano. Sí, ¿no? Sí. Todo. Qué bueno, qué Y bueno. los Anki también me resultaron súper útiles, tanto los que ya estaban hechos como para aprender a hacer nuevos. Porque Ujú. yo tenía Ankis ya de antes, pero Tenías tu no, base. sí, pero no sabía muy bien cómo crearlos yo. Y ahí había muchos tips
de cómo Qué bueno. crear y muy Y guay. eso te ayudó Me también, ayudó ¿no? un montón. Sí, al final yo creo que también se trata un poco de, bueno, no inventar la rueda, sino de, oye, estos recursos creemos que son útiles Mm, para complementar lo que os da la sí. academia y ya Mm, está, ir sumando, ¿no? Que al final, conforme vas sumando durante la mm, preparación, llegas mm, pues en las mejores condiciones, ¿no? sí. Entiendo. Qué guay. Ahora entraremos un poco más en Mir Coach. Vale. Yo te quería preguntar, porque ahora mismo estamos un poco con los nuevos Mires, ¿no? Con la etapa de sexto de medicina, ¿no? Y, y bueno, pues volviendo un poco a tu situación del año pasado, quería preguntarte para ver cómo puedes ayudar a ellos. Oye, ¿cómo fue tu sexto? ¿Cómo fue tu sexto de medicina ahora Sexto, en estas etapas? sí, sexto es como el gran desconocido, ¿no? O sea, intentas llevarlo todo adelante, de la carrera, también el MIR. Yo entré muy fuerte, o sea, mi mentalidad al principio era de voy a por todas. Ujú. Y la verdad es que bien, pero un poco de decir, no sé si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien, me va a servir para algo. Tampoco te informan, o al menos en la experiencia que yo tenía, demasiado desde la academia. Y un poco de orientación durante ese año sí que me hubiese venido bien para, más bien para optimizar. Ujú. Porque ¿cómo enfocaste tu MIR? ¿Cómo en cuanto a timings, en cuanto a fechas? ¿Cuándo empezaste más en Yo serio? empecé en septiembre, o Ajá. sea, ya desde el principio, y por la mañana pues me dedicaba a las cosas de la universidad Ujú. y luego ya pues por la tarde era de subrayar manuales, lo que me daba tiempo. En la academia era un poco de, te metían 20 temas en una misma tarde y era Ujú. imposible y yo Sí. pues me iba un poco a los más importantes. Ujú. Y con eso fue lo que un poco fui salvando, porque después veía que en clase los temas que se daban eran los más importantes. Ujú. Entonces digo, vale, pues me miro al menos los que son más relevantes Claro, y así pues voy fresca para la clase. claro. Y eso y muchos desgloses, manuales, o Vale. sea, simulacro. O sea que ya empezaste. Uy, los simulacros, ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo Desde el empezaste tú? principio Desde el también, principio también. sí, O sea que empezaste sí, fuerte, sí. bastante fuerte, No ¿no? me perdí ni un simulacro. Qué bueno, qué bueno. Sí. Oye, y te iba a preguntar, ¿el TFG? El TFG yo lo hice en el segundo cuatrimestre. O sea, en mi universidad no teníamos exámenes, Vale. o algunos así sueltos, pero que no eran mucho de estudiar. O sea que el TFG lo adelantaste mucho, ¿no? No, no, Antes de, no. ¿o no? Al contrario, lo hice en Ah, el segundo lo cuatrimestre. atrasaste, vale. Sí. Ajá, En el primero era más centrada en, bueno, tenía una asignatura de otro año por tema de Erasmus y tal. vale. Y después ya pues el TFG lo dejé para el segundo cuatri y es verdad que el mes, sobre todo, que estuve más centrada en el TFG, pues no me dio tiempo mucho Claro. al ¿Ahí, tema de ahí mí. necesitaste de algo o de algún apoyo? ¿O qué le recomiendas a alguien que está ahora también con el TFG? Un poco cómo lo llevaste tú ese mes o Yo, esos meses. sí, yo la verdad es que tuve mucha suerte con mi tutor. Vale. Entonces yo casi todo se lo preguntaba a él y no tuve Y mucha... con eso y Sí, sacrificio lo sacaste, ¿no? sí, exacto. Vale. Oye, y ahora pues muchas personas también dentro de muy poquito empezarán con sus ECOES, ¿no? Mm. ¿Cómo viviste tú tu experiencia, tu etapa con los ECOES? Pues como todo se ha hecho muy desconocido también. Sí. Sí, no sabíamos y nadie nos explicaba del todo en qué consistía. Sabíamos que era como una especie de gincana que ibas pasando de un lado a otro haciendo pruebas y no sabíamos ni la nota en qué consistía ni nada. Vale. ¿Quieres Y explicar algo a alguien que esté sí, diciendo, joder, me han dicho que tengo el ECOE dentro de un mes y no sé nada? Pues, ¿qué es el ECOE y qué te vas a encontrar más o menos sí. desde tu experiencia? Pues al menos en lo que era mi facultad eran entre 10, 12 estaciones. La mía, la primera, fue sentarme en una silla sin hacer nada. Sí, Wow, porque check, había una, sí. aprobado. Había una que sobraba, entonces a mí me tocó, empezó por ahí. Bueno, Y vas yendo por diferentes, te encuentras con médicos, a mí me tocó mi tutor de trauma, por ejemplo, ajá, con algunos que ayudan y tal. Y es verdad que más de uno se lo toma muy al pie de la letra lo de ser actor y actriz. qué Sí, bueno. sí, y te metes muy ahí en el papel. Y en una pues a lo mejor era hacer una reanimación, otra tuve que suturar, otra era un hipofama y tenías que decir un poco cómo orientarlo y tal. Y bueno, al final se comportan bastante bien. Qué O bueno. sea, yo creo que yendo un poco con la preparación del MIR y subrayando un poco y tal, y teniendo una idea general,
al final se lleva bien. ¿Qué le recomendarías a las personas que lo van a tener pronto para que se preparen o vayan más al grano? O, oye, tener en cuenta esto, o oye, simplemente no os pongáis nerviosos. Me sirvió mucho el manual de urgencia y el Vale. de... Sí, y no me acuerdo cuál más. Manual de urgencias. Sí, sobre todo ese. Y eso, sobre todo centrarse en las cosas más básicas, yo qué sé, pues el infarto y cosas así. Vale. Yo intentaba de cada asignatura ver lo que era más importante, que durante la carrera pues le van haciendo más hincapié y tal, y luego con eso pues bien. Y sobre todo calma, que al final... Estar tranquila, ¿no? Sí, va bien, los profesores saben que te queda nada para irte, no vas a suspender y... Qué bueno, qué bueno. ¿Y has dicho 12 estaciones? Sí, creo ¿Y recordar que en era... qué, o sea, cómo se desarrollan o cómo las hiciste? ¿Eso en un mismo día? ¿Son varios Sí, días? todo, en mi facultad era todo en el mismo día. Todo en el mismo O día. sea, ibas pasando y creo que eran unos 2 minutos por estación. Ellos tenían un cronómetro y iba pitando una alarma allí de venga, tenemos que cambiar. Había chulo. tiempo, sí, muy guay. Bueno. Y una, me acuerdo, por ejemplo, que era de una amigdalitis, y al final era una mononucleosis porque había tenido una reacción con los antibióticos y tal. Y era pues un poco lo que tú ves en prácticas de, vale, cómo lo exploro, qué le tengo que preguntar al paciente, sobre todo más se enfoca en eso, ¿no? En cómo las pruebas que le quieres pedir, todo lo que le quieres preguntar y luego ya si llegas al diagnóstico, pues genial. Vale. Pero sobre todo ver cómo te desenvuelves. Qué bueno. ¿Y cómo es esa evaluación? ¿Cómo te evalúan? Ellos tienen una plantilla con un número de preguntas que te la van haciendo. Si tú respondes bien o si respondes mal, pues van al final puntuando. Exacto, hacen como check. Y luego ya pues al final hacen un recuento de todo. Y nada, eso, ibas pues pasando de una a otra y ya cuando terminaba pues eso era una fecha. Qué guay, qué guay. Y a la semana o así ya nos dieron todas las notas. Todas las notas. Y allí, pues el acting, o sea, cuando te meten allí en la sala, o sea, ¿realmente hay alguien que está haciendo de paciente, de verdad? Sí, de paciente. ¿O cómo es el acting de todo el mundo? Sí. Pues en la de urgencias me acuerdo que era una mujer gritando que tenía un bebé de mi niño, haz algo con él, haz algo con él, y tú tenías que entrar ahí como si fuese el que viene de la ambulancia y actuar rápido, ¿no? Y tenías al enfermero de, venga, tienes que hacer algo con él. Y así pues... ¿Y todos eran, entiendo, profesores, tutores o...? Sí, un poco de todo. Gente de... Sí, hay otros que pues eran más de, mira, me duele el pie, ¿sabes? Sí, sí, sí. No se lo curraban tanto a nivel acting, pero... La realidad, ¿no? Un poco Sí. de lo que puede pasar en un hospital, Sí. ¿no? Y me acuerdo el de psiquiatría, que también había 3 en la sala y yo digo, no sé quién es el paciente, ¿sabes? Y me dicen, no, es él. Y lo veo con una cara así súper triste. Y yo tenía que ayudarle a ver cómo salir de una depresión y claro, cuando no te has enfrentado realmente como de tú a tú, porque tú siempre ves en práctica, pero no te pones a hablar tanto con el paciente y más en cosas tan delicadas, Claro. fue complejo. Fue complejo, ¿no? Esa fue como tu Sí, primera mi primera toma de contacto. toma de contacto con el mundo, ¿no? Qué bueno. Sí. Qué guay, qué interesante. ¿Algún consejo que le des a la persona de sexto de medicina que está ahora diciendo, no sé por dónde ir, si empezar ahora ya a estudiar el MIR, nada, ya me espero a junio, ¿no? A mí siempre me decían, sexto es para disfrutarlo, sexto es para no hacer nada, terminan la carrera, pero yo no lo recomiendo. O sea, yo recomiendo que sí que vayan teniendo ya una toma de contacto con el MIR, que vayan subrayando los manuales, que lo que se puedan quedar sobre todo en las cosas más importantes, que lo hagan, que al final, y si son personas de hacer esquemas o hacer apuntes, pues también les va a venir muy bien, porque todo trabajo que hagas en sexto, después en segunda vuelta lo agradecen mucho, y en tercera ya más todavía. Bueno, pues hacerle caso a Pilar, ¿no? Que en el examen más duro, más complicado, más largo de los últimos 10 años ha conseguido la especialidad que quería. O sea que algo podremos escucharla y hacerle caso. Joder, qué guay. Oye, vuelvo un poquito a Mir Coach, quiero entender un poco, oye, ¿qué es lo que más te ha gustado del programa? Que más o menos me has adelantado algo, pero bueno... Sí. ¿Te mojarías en algo? O sea, sabemos que Mir Coach no es el micromanual, no son solamente las sesiones, hay mucho más, ¿no? ¿Qué te ha gustado más? ¿Sesiones, píldoras, el chat con tutor, los materiales? O sea,
para mí Milk Coach ha sido un completo. Sobre todo lo definiría un poco así, ¿no? Como tienes para lo que necesites. Tenías hasta grabaciones de meditación, que a mí eso me encanta y me relaja un montón, de verdad. Y entonces era como, es que necesito algo, vale, voy a la plataforma. Y estaba todo ahí. Y a mí la verdad es que María La Torre me ganó. O sea, ganó mi corazón. Porque es lo que yo digo, ¿no? Yo empecé muy fuerte la preparación mentalmente, yo decía, no, a mí esto no me va a pasar, yo voy a estar genial durante toda la preparación, pero llega un momento en el que pesa mucho, llegan los miedos, yo sobre todo fue al cambio de tercera vuelta, que no sabía muy bien cómo iba a ser, porque era mucho cambio en muy poco tiempo, y los miedos, toda la incertidumbre y todas las dudas que yo tenía, María tenía un vídeo para cada una. Total. Entonces a mí eso me sirvió muchísimo, y no solo para el MIR, sino en mi vida diaria, porque me acuerdo de una frase que decía que era ¿con quién te quieres sentar el día del examen? ¿Con tu mejor amigo o con tu mayor enemigo? Y yo ahí me di cuenta de que cuando yo hacía un simulacro, yo era mi peor enemiga, era como, vas mal de tiempo, no vas a llegar, no vas a acabar el examen, te tendrías que acordar de esto, y así continuamente. Y claro, eso fue lo que me hizo a mí Cambiar el chip. Exactamente. Y luego ya dije, vale, se acabó, ahora soy mi mejor amiga y ahora lo aplico en toda mi vida. Wow. Sí, muy bien. Qué maravilla, qué maravilla. Joder, es que es súper importante. Además, las píldoras también de formación están hechas, dirigidas, con conceptos muy específicos y en el timing adecuado, Sí, ¿no? O y sea otra que- cosa que también me gustó mucho fue como los tips que poníais cada semana. Son 3 conceptos los básicos. conceptos MIR, sí. Exactamente. 3 conceptos básicos, pero 3 conceptos básicos que si los llevas bien, después una pregunta te la salva con 3 palabras. Sí. Y eran geniales porque a mí eso me gustaba mucho hacerlo, y cuando los vi ahí dije, pues es que ya lo tengo hecho prácticamente, Claro, ¿sabes? claro. Y muy bien, y sobre todo eso, que es que hasta técnicas teníamos para todo, técnicas de respiración, técnicas de examen, técnicas de hasta cómo comer, qué comer el día del MIR. Claro, claro. Sí, 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 todo es sí. importante, Que todo después suma. parece una tontería, pero llega el día del MIR y tú dices, ¿qué como? Total, total. Qué importante, Sí. qué importante. Oye, y, o sea, diciendo un poco que luego entraste un poco más tarde y tal, ¿crees que empezar en MIR Coach desde los primeros días del MIR pues habría sido mejor? Sí, sin duda. O sea, al final yo creo que me habría ahorrado mínimo 1 o 2 meses de sufrimiento. Y el empezar con las cosas ya haciéndolas poco a poco bien, yo creo que al final eso se nota mucho en la preparación. Y ahorrar es como la palabra que buscamos, ¿no? Ahorrar Sí, tiempo ahorrar y tiempo. ahorrarnos problemas es lo que buscamos en estos Exactamente, meses, ¿no? ahorrar sufrimientos innecesarios. Total, total. Sí. Oye, ¿qué le dirías a alguien que esté pensando ahora mismo qué hacer, cómo, bueno, pues si entrar a MIR Coach, no? Hay tantas cosas, la academia ya te da tanto, te da tantos Mm. manuales, tanta información que dices, "Pues, ya no quiero más, no quiero más". Ya, yo creo que justo ese es el punto a favor de Milk Coach. Que al principio tú dices, tengo mucho material y tengo mucho de... Yo también adquirí otros materiales por otro lado, y entonces era como, estoy saturada. Pero entrar en el programa a mí me sirvió justo para organizarme, el cómo tenía que enfrentar cada material, qué valía tenía cada uno, cómo optimizarlo, ¿no? Y sobre todo ahí me ayudó mucho mi tutor, me orientó muchísimo, me organizó todo el horario, mira, esto realmente es importante porque la academia es verdad que te da muchísimo, pero luego realmente importante no hay tanto. Y él me decía, mira, lo realmente importante es esto, organízatelo así, eso fue lo que más me ayudó, ¿no? El ordenar mi cabeza. Ujú. Justo, aunque tú creas que es otra cosa más, si te sirve para orientar todo lo que tienes, al final es un plus. Y yo sin duda pues recomendaría que entraran. Yo si estuviese otra vez en sexto me diría, Pilar, entra ya. Métete ya, ¿no? Qué Sí, bueno, qué bueno. Porque era un poco la pregunta también que te iba a hacer, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo, ¿no? En este momento, hace un año, ¿qué sí, le dirías a la Pilar de hace un año? sí. Que tranquila, que al final las cosas llegan, que van a salir bien con trabajo y que confíe en el proceso. Eso fue lo que más me dijo siempre mi tutor José, Ujú. de confía. Él confiaba más que yo en el proceso y a mí eso me hacía confiar también, ¿no? Qué bueno. Y eso, sobre todo la confianza.
qué bueno. Es que es súper importante además tener a alguien que, o sea, en el día a día, yo creo, y además yo me siento un poco así, ¿no? Como emprendedor también, hay muchos días que nos sentimos solos, que estamos, somos constantes, que somos trabajadores, que nos planificamos muy bien, que tenemos todo a una hora. Me levanto a las 8 de la mañana, descanso a tal hora, tal. Pero cuando llevas tantos meses Sí, haciendo algo que requiere tanto esfuerzo, a veces tu cabeza te juega una mala pasada, te da por pensar en mil movidas, o sea, te dices, pero ¿realmente esto lo estoy haciendo bien? O sea, sí. espérate que a lo mejor estoy aquí trabajando o estudiando 12 horas al día, ostras, como me estoy equivocando, la he cagado. Exactamente, yo había momentos que decía, ¿me está sirviendo para algo todo esto? O sea, ¿esto tiene algún fin? No, ya no sé ni por qué estoy aquí estudiando, ¿sabes? Justo. Y cuando entré con él y tienes a alguien que te dice, lo estás haciendo bien, no te preocupes, y vamos a mejorarlo, o sea, lo estás haciendo muy bien, pero vamos a hacer que incluso sea mejor, ayuda mucho. Yo al menos durante la carrera, en mi facultad siempre teníamos como un orientador de otro año. Es verdad que eso te sirve sobre todo para primero porque estás más perdido, tal, y después ya estás más suelto y tú mismo te vas organizando. Pero el entrar en el MIR, que es la primera vez que lo hacemos, sin ningún tipo de orientación y al final la academia como que la notas mucho más lejos, pues te sientes, como tú has dicho, muy solo. Y a mí me ayudó un montón, de sentirme acompañada, de tener como un hermano mayor, ¿no? Que Justo, te ayuda. justo. O sea, al final es acompañarte en ese proceso, es lo que tú Mm, decías, ¿no? Es no solamente darte el ok, ¿no? De, oye, vas bien, mm, sino, bueno, vamos incluso a hacerlo mejor, vamos exacto. a ayudarte, vamos a motivarte, vamos a Mm, organizarte y encima te doy otras cosas que sí, necesitas, que estás ahí un poco, ¿no? Un poco que necesitas un plus más en sí. esto, ¿no? O sea, es súper importante. Te iba a preguntar, porque, o sea, es verdad que cada vez más cuando estáis en la carrera, ¿no? Sobre todo cuando van pasando los años, ahora en el MIR ya ni te cuento, ¿no? La necesidad de ese Mm, acompañamiento, también de ese apoyo psicológico, sea en las sesiones con Carmen como has tenido, o mm, sea en las videopíldoras con María La Torre, sí, la parte psicológica al final es muy importante, muy ¿no? importante. Y tú además que tienes ahí planteándote un poco psiquiatría también, ¿no? Sí. Pero ¿cómo ves después del MIR, el futuro? ¿Cómo crees que los médicos deberíais de tener ese acompañamiento Sí, también ahora a lo largo de la residencia y en vuestra trayectoria? sí, por supuesto. Yo ahora mismo tengo un poco la incertidumbre de decir, cuando entre no sé lo que va a pasar. Siento que se me olvida todo lo que he estudiado. Bueno, es que habéis estudiado tantísimo que, porque se olvide algo no pasa nada. Claro. Entonces, como lo sabré hacer bien y eso de, al final te estás enfrentando con personas. El paciente ya es tu paciente y tú quieres hacerlo lo mejor posible. Si realmente tienes esa vocación de quiero ayudar a esta persona, mm, tampoco puedes dejar atrás tu parte psicológica de me pesa mucho el hacerlo bien o el hacerlo mal. Entonces yo creo que es muy importante porque es que nos enfrentamos otra vez a algo completamente nuevo y completamente desconocido, que nadie nos enseña como, sí, la carrera está ahí, pero sobre todo es teoría. El ECO está muy bien, El pero eco está muy ahora, bien, pero lo tenemos como una gincana. claro, pero ahora es la vida real, ¿no? Exactamente, Sí, pues sí. ahí, bueno, seguiremos acompañando con Sunny Coach, que es un poco la idea. Y bueno, pues construiremos también ahí para ayudaros, no solamente con la base psicológica, con Mm, sesiones y formación, sino que también entendemos que incluir un nutricionista, un entrenador o incluso qué un asesor guay. financiero que pensamos Sí, para buena idea. ayudaros un poco en este proceso, todo Mm, sea por ayudaros a conseguir la mejor versión y estar ahí al pie del qué cañón bien. ayudando a todos los pacientes. Oye, ¿alguna cosa que cambiarías, o sea, qué cambiarías de la preparación MIR? ¿Cambiarías algo? Yo, el haber empezado antes aquí, no, pero sobre todo De el... ti y hablo de la estructura general del examen, de cómo os preparáis, de las academias, de, mm, no sé, algo que pensaras durante tu preparación que dirías, joder, pero ¿esto por qué se está haciendo así? ¿No? Me A gustaría que ver, se hiciera de sí, otra forma. es verdad que el MIR se ha convertido en un examen para especialistas, como se ha dicho mucho este año, ¿no? Que yo digo, vale, vamos a hacer, ahora mismo salimos aquí siendo médicos generales y tenemos que empezar a hacer una especialidad.
y parece que me estoy especializando ya en cada cosa. Me tengo que estudiar hasta el más mínimo detalle. Que entiendo que se nos exija porque al final hay que discriminar, pero pienso que llega un momento en el que con tanta dificultad no discrimina nada. Que el factor suerte pues también está de tu mano. Y eso con respecto a lo que es el examen. Después con respecto a lo que es la academia, yo creo que hay que centrarse un poco más en el alumno, intentan abarcarlo todo, con todo el mundo por igual, y eso es imposible. Ser un poco más realista es decir, vale, los que vayan mejor o los que necesiten un refuerzo extra por otro lado, pues orientarlos un poco más en eso y no tratar a todos los alumnos por igual, porque al final son tantos recursos que tiene que te abruma. Y tú dices, al final somos todos de medicina y somos muy perfeccionistas, queremos llevarlo todo hacia adelante. Y eso es imposible. Entonces, el tener un poco más los pies en la tierra. Ujú. Y, y eso. Esas dos cositas, ¿no? Sin duda, la primera que comentabas es algo como que ya han exprimido tanto esa dificultad que han pasado la línea, ¿no? Sí. A convertirse en un examen en el que la suerte, bueno, pues es súper, vamos, juega un papel fundamental en el examen y eso no ayuda a discriminar, ¿no? A un médico bueno, ¿no? Que haya estudiado mucho y que se haya currado tantos meses para que luego sea la suerte, ¿no? Quien juega a tu Y lo favor o a haces tu contra. tan difícil y tan largo a la misma vez que si aumentas la dificultad, por lo menos déjame tiempo para pensar, ¿no? A mí hay una cosa que me ayudó mucho en el examen, que hice un poco de trampilla. A ver, cuéntanos esta trampilla. Nico, en un vídeo, en una píldora, decía, no sé por qué dicen que las preguntas reservas son las más importantes, cuando no son las más importantes. Vale que las primeras sí, porque van a caer sí o sí, pero las últimas no. A mí me quedaba menos de media hora para terminar el examen y me quedaban todas las de reserva y las 25 de imagen. Y yo dije, mira, todo no me da tiempo, es imposible. Entonces hice las 7 primeras de reserva, me dejé las 3 últimas, dije, si me da tiempo las hago y si no, no. No creo que caigan. O sea, con 7 yo creo que voy de sobra, que al final me he quedado con una o dos de margen. Wow. Sí, y me fui a hacer las de imagen y me dio el tiempo justo. Y si me llego a parar más un poco las de reserva, habría hecho 3 que no me habrían servido para absolutamente nada y me habría dejado 3 que habrían caído seguro y que al final eran como las más asequibles y que todo el mundo habría tenido bien y yo no. Qué bueno. Así que no os perdáis ninguna videopíldora de formación de Mircoach. O sea, la buena moraleja, ¿no? Sí. Buen tip, ¿no? Sí. Qué bueno, qué bueno. Hay que Además, saber también un poco jugar con el examen, creo yo. sí, o sea, sin duda al final os enfrentáis a algo que no estáis acostumbrados y que hay que conocer como pues estos tips, diferentes ángulos, ¿no? De ver ese examen, por dónde empezar el examen, si te queda poco tiempo que hacer, ¿no? O sea, hay tantas cosas que saber de este día, ¿no? De este Sí. examen, que bueno, es brutal. Pues oye, Pilar, por mi parte, la verdad que encantado de hablar contigo, de charlar contigo esta media Igualmente. horita. No sé si quieres mandar algún mensaje, algún consejo que te resuene en la cabeza, aunque ya has dicho bastantes, Sí. pero Sobre todo el trataros bien a vosotros mismos, con compasión de que os estáis esforzando muchísimo y que todo esfuerzo al final pues tiene su recompensa. merece la pena, sin Sí. duda. Pues muchísimas gracias, Pilar. Nada, a ti. Chao. Chao.